De noche el sol todo perfecto. Y lo guardamos entre un agujero y lo tapamos con nieve. Abrigos de pieles y Valenquí, ¿sabes? Bueno, maravilla. Pero el tonto este Gregorio, en vez de seguir trabajando, pues dejó de trabajar. Enseguida se mosquearon y le cogieron. Y dio el chivatazo y vinieron a nosotros a las 3 de la mañana y nos llevaron para la comisaría. Y de ahí estuvimos 4 meses. En la cárcel, sí, en la Taganca. Como no tenía dónde dormir, pues dormía en las residencias de los demás españoles. Por eso yo he recorrido todas las residencias de estudiantes de Moscú. He dormido en las estaciones, etcétera, y seguía estudiando. No teníamos habitación, no teníamos dónde dormir. Nos distribuyeron entre la gente. Yo dormía con María en la misma cama. De Piedad, ¿qué pasa? Nos levantamos corriendo y la directora venía en camisón corriendo. Chicas, que ha terminado la guerra. ¿Tú te figuras? Terminó la guerra sin decirnos nada. Es que ya por inercia nos vestimos lo que pudimos, salimos a la calle. No te imaginas la diferencia que había de la vida de un mismo individuo, del mismo individuo en Moscú o en otra capital de provincia. No te imaginas la diferencia que había. Lo más fácil era colocarse a trabajar. El trabajo había todo lo que querías. Lo malo era que te pagaban poco. Cobraba más el obrero que el ingeniero. Cosa tan absurda, ¿no? Y el médico y el maestro siempre tuvimos unos sueldos bajísimos. Bajísimos. Donde yo vivía, había 2 habitaciones grandes, y ahí vivía la mujer de un ingeniero, y en la otra vivíamos Toña y yo. Y la cocina del cuarto baño era compartida todo. Fui a hablar con los españoles, al partido, como decíamos, y le dije, camarada, yo quiero estudiar música, yo quiero cantar, yo quiero ser artista, ayúdenme a entrar en una escuela. Y me dijo, ¿qué estudias ahora? Digo, historia. Estudia historia. España no necesita ni cantantes, ni saltimbanques, ni músicos. Necesita especialistas, historiadores, arquitectos, etc. Así que nunca lo he perdonado eso. Y luego lo que era diríamos, la cúpula, los funcionarios del partido, eso eran los que mejor vivían, como siempre. Ellos vivían mejor que nosotros, les dieron casas, les dieron otros sueldos. Nosotros trabajamos, ellos nos educaban, ¿no? Stalin, sí, a Stalin le queremos. Que haya hecho el gallazo muy bien, pero nosotros lo queremos porque, como digo, él con su gobierno se portó con nosotros mejor imposible, claro, mejor imposible. Yo le contaba como mi padre, yo veía por los ojos de él. Me parecía que si él moría, se terminaba el mundo. 20 millones que murieron en los campos de concentración, eso no es perdonable. Para mí, no. Para mí eso no es perdonable. Sea Stalin o sea quien sea. Era un criminal de la enésima potencia. El pueblo sufrió mucho por las consecuencias de ese régimen. Se construyó todo a macho martillo, con métodos feroces. O sea, la gente, hasta que no se descubrió el pastel, creían que eran felices. Se creían felices. Nadie se atrevía no solo a contar, sino a pensar mal. Porque todos creían que eso era un paraíso feliz en todos los sentidos.
yo si de algo estoy contenta y eso, es de haber vivido en la Unión Soviética y haber conocido aquel pueblo, al pueblo, ¿eh? Yo lo único que sentí era el antisemitismo con mi primer marido y con mi hijo incluso. Eso sí, además, furibundo, oficial y salvaje. Ha sido un fracaso ideológico terrible. Para mí, sí. Para mí ha sido un fracaso porque yo he pensado en esa ideología, he creído en esa ideología. Yo creo que si se cometió un error con nosotros, el error no fue el habernos traído a este país. Hay que agradecerlo. El error fue que cuando se acabó la guerra, tenían que habernos propuesto regresar. Ahí está. Error, crimen, delito. Y cuando se pudo empezar a regresar en los años 56, 57, ya éramos mayores, muchos teníamos ya familias, etcétera. Ya era mucho, no teníamos nada allí. Cuando terminó la guerra española no podíamos porque triunfó el fascismo. Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial no podíamos tampoco. Cuando terminó la guerra nos decían que no podíamos ir porque estaba el franquismo. Stalin decía que a él los niños se los había entregado la República y que solo los devolvería a la República. Hombre, yo creo que Stalin también tenía sus ideas políticas. No sé, o no nos dejó el gobierno soviético, o no nos dejaban entrar aquí, No. o teníamos miedo, no sé. Es que nadie nos propuso, ¿eh? Yo no sé si Y en les aquel hubiesen dejado. entonces es que ni pensamos volver a ¿Verdad, España, Paco? ¿no? Veníamos de una terrible guerra y veníamos de eso, pues no pensamos regresar a España. Poco a poco tiempo, como ya fuimos creciendo, fuimos estudiando, tenemos las carreras, pues ya, pues sí, la gente empezó a pensar en venir. Yo cuando terminé la carrera empecé a trabajar, estaba tan bien que yo casi no quería venir a España. De Rusia no nos dejaron salir. Nos dijeron que no, que a una dictadura fascista que no, a los niños no los damos. Y no solo el gobierno, sino que el Partido Comunista también metió una mano en ese sentido. Ellos fueron los que prohibieron que saliésemos de aquí. Fíjate lo que es. Cuando en el 57 hubo una avalancha, porque los jóvenes, entonces éramos jóvenes en el 57, teníamos ya los 30 años, se levantaron y empezaron a protestar para que nos dejaran salir a España, porque no nos daban vivienda aquí, vivíamos en albergues, bueno, se casaba la gente y se tapaban con sábanas para hacer las intimidades, porque era una habitación de 20 personas, ahí vivíamos nosotros. Entonces escribí una carta clandestina a la ONU, donde les decían que nosotros, los niños que salimos de España, no nos han dejado salir no nos dejan salir. Entonces la ONU, que era, no sé quién era el secretario en aquel entonces, ya llamó al representante de la Unión Soviética y le dijo: ¿cómo es eso que ustedes a los niños de la guerra, cuando existen los estatutos de los derechos del hombre, ustedes no los dejan salir a su patria? ¿Cómo que no? Sí que los dejamos. ¿Cómo? Sí, aquí está la carta. Y le leyó y lo dejó avergonzado. Entonces aquel hombre se dirigió a Khrushchev, que estaba entonces secretario del partido, que era el presidente aquí, y Khrushchev dijo: bueno, pues que se vaya. Y la primera repatriación de los niños, el primer retorno, fue en el año 56 y 57, cuando después de la muerte de Stalin. Pero yo trabajaba en una fábrica de aviación, yo no sé por qué, a todos dejaron marchar de esa fábrica, y a mí menos que no me dejaron. Nosotros despedimos todo un tren, unos cuantos vagones de españoles que salían para siempre a España. Yo misma estuve a despedirlos. Hablando de la igualdad, pero dejaron regresar, mejor dicho, venir a España mujeres casadas con españoles, pero no a la inversa. Cuando llegamos todas salían allá madres y padres y hermanos, mujeres que preguntaban, y de repente yo vi como mi hermana Isabel, esa que estuvo condenada a muerte, me vio a mí porque yo iba a todo el chofer, ¿no? ¡Aquí viene mi hermana! Y chillaba: ¡Araceli! Y yo digo: ¿dónde está Araceli? ¡Araceli!
cárcel. Y padre, y madre, ven, que viene aquí, viene aquí. Y mi padre, la emoción, no pudo. Y era un hombre que fue campeón de bolos. Era de los campeones esos vascos que levantaban tal y cual. Y cuando llegaba el coche y vio que me veía algo a mí, se agarró a un tronco de árbol, se cayó al suelo de la emoción tan grande, tan grande. Caímos de repente de Moscú. Yo caí al pueblito minero aquel, para mí aquello era, vaya, ya yo, y no sé, no tenías ya como si mucha afinidad con la gente. Nosotros éramos ajenos ya para ellos. Cuando pisé tierra española me puse de rodillas y me abracé a un árbol. Así, yo entonces sentí que estaba en mi padre y que eso era lo mío. Pero cuando abracé a mi madre, es terrible, yo no sé. Creo que eso nos ha pasado a muchos. Será porque yo no me había educado con ella. Será porque habían pasado muchos años. Pero, ¿sabes lo doloroso que es encontrarte con una persona que es tu familia, que es tu madre o tu hermano, y que prácticamente casi no sientes nada? Fue muy triste ese encuentro y no la volví a ver más.